Vamos a hablar brevemente del Real Decreto 8/2026, se publicó el 21 de marzo en el BOE, que hace algunas modificaciones en materia de arrendamiento y que al mismo tiempo ha sido tratado en los últimos días, como veremos, de forma muy diferente. Este Real Decreto Ley afecta a dos elementos fundamentales: la duración del contrato y la elevación de renta. Lo primero que hay que decir es que este Real Decreto Ley, como tal, tendrá que ser, dentro del plazo legal, aproximadamente un mes, sometido a la deliberación y aprobación o no del Congreso de los Diputados. Podrá ser aprobado o podrá ser no convalidado. Mientras el decreto sea desde el 21 de marzo, existe su publicación, hasta que ocurra eso en el Congreso, el Real Decreto está vigente, así lo dice nuestro ordenamiento. ¿A qué arrendamientos afecta este Real Decreto? Pues bien, afecta en cuanto, vamos a empezar en materia de prórroga de contratos, a aquellos contratos que se encuentran en el periodo inicial ordinario, 5 años, personas físicas arrendador, 7 años, personas jurídicas o entidades, y a los contratos que están en alguna de sus prórrogas. Bien, la prórroga tácita de 3 años, se ha terminado los 5 o los 7, no, el arrendador no ha dicho nada en contra. Bien, la prórroga extraordinaria de un año del artículo 12 de la LAU. Como aquí en la Comunidad Valenciana no existen zonas tensionadas, zonas declaradas tensionadas, pues vamos a hablar del apartado 10.3 de la LAU, en las que tendría también hace alguna referencia al decreto en estas circunstancias, pero básicamente estamos hablando de los contratos de arrendamiento de vivienda que se encuentran en una de esas circunstancias. Por lo tanto, dos claras delimitaciones. Por un lado, arrendamiento de vivienda habitual no afecta ni a arrendamiento por habitaciones, ni a arrendamiento de temporada, ni a otro tipo de viviendas que están fuera de lo que la LAU habla vivienda habitual. Aquellas muchas veces que hablamos de viviendas de lujo, bien por sus metros, bien por su canon arrendaticio, que no se entiende como vivienda habitual en la ley de arrendamientos urbanos. Ahora bien, es importante señalar ya, para lo que luego diremos, que sí que afecta con independencia de que exista o no una vulnerabilidad de los arrendatarios. Este Real Decreto Ley no es como las prórrogas que se habían hecho en reales decretos anteriores y luego convalidadas en el Congreso. Las últimas sabéis que no se convalidaron, por eso hoy no existe esa norma en la que se prorrogaba, en caso de vulnerabilidad del arrendatario, hasta de año a año se iba prorrogando. La última prórroga que se intentó en los últimos 2 reales decretos, leyes que no fueron convalidados en el Congreso, era hasta 31 de diciembre del 26. Pues bien, aquí no estamos hablando solo de personas vulnerables. ¿Qué significa eso? Afecta pues a una vivienda alquilada por 500 o 600 euros, una vivienda pequeña de una habitación, pero también afecta a una vivienda a la que se estén pagando en la calle Colón de Valencia 2.000 o 2.500 euros, porque el arrendador pues tenga un inmueble de interés y el arrendatario tenga la posibilidad de pagarlos. No estaríamos en ese caso en la vivienda, digamos, de lujo excluida, pero sí en una vivienda importante a efectos del arrendamiento. Por bien, a esos también les afectaría. Por lo tanto, no es una medida solamente, llamémosle, social, sino que afecta a todo tipo de arrendamiento con esas características de las que hemos hablado. Pues bien, lo que dice en principio es que este Real Decreto Ley permite que, previa petición del arrendatario, ¿cómo tiene que pedirlo el arrendatario? Pues mediante una carta, burofax, una forma fehaciente, un correo certificado, burofax, algún medio de prueba que pueda existir, previa petición del arrendatario, aquellos contratos cuya duración inicial o las prórrogas que antes hemos hablado vaya desde la fecha que se publicó, desde el 21 de marzo,
hasta el 31 de diciembre del 27, pues previa petición del arrendatario, ese contrato se prorrogue 2 años más. La prórroga se realiza anualmente. Hay una primera prórroga de 1 año y una segunda prórroga de otro año. Pero no hay que pedir al cabo de 1 año otra vez la prórroga. Lo que ocurrirá es que pedida por el arrendatario la prórroga del año, es automático esa concesión, porque es por concesión legal, y por lo tanto el arrendatario sabe que tiene 1 año más, y si el arrendatario no desiste, otro año más. ¿En qué momento puede pedirse? Desde la entrada en vigor hasta que el contrato termina el 31 de diciembre del 27. Significa ello que un contrato que termina los 5 años el próximo día 15 de abril, el arrendatario podrá pedir. Y si luego hablaremos de ello, el Real Decreto se convalida, tendremos que un arrendamiento que terminase el 15 de septiembre, los 5 años, también. Entonces, también se podría pedir la prórroga de 2 años. En esas circunstancias, tengamos en cuenta, por ejemplo, y hay que decirlo así, que hay muchos arrendamientos donde terminado los 5 hace un tiempo, pues, bueno, la propiedad entendió que como la ley permitía 3 años más y no decía nada, se prorrogaban 3 años más y luego ya se vería. Bueno, pues en esas circunstancias lo que ocurre es que ahora a esos propietarios que de buena fe entendieron que continuar el contrato de arrendamiento 3 años más pues no les suponía excesivo perjuicio, ahora también se les obliga a prorrogarlo 2 años más. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues que, recapitulando, contratos que estén en una de esas fases, inicial de 5 años o en alguna de sus prórrogas, el arrendatario puede pedir 2 años más. Ojo, y eso es muy importante. No dice el Real Decreto aquellos contratos que estén en tácita reconducción. Por ejemplo, un contrato de años 15, 16, donde ya se ha agotado el plazo inicial, donde se hayan agotado ya las posibles prórrogas. Esos contratos estarán hoy en tácita reconducción y al no citarse la norma esa posibilidad, entendemos que esos contratos no se ven afectados por esta norma respecto a la prórroga. Por eso es muy importante y siempre recomendamos tener en cuenta la fecha de firma del contrato y entrada en vigor del contrato para saber en qué situación se encuentra ese contrato. Porque recordamos que anteriormente los contratos eran 3 años de vigencia. Desde el año 19, principios del 19, son 5. Pues bueno, un contrato firmado a finales del 17, con 3 años, estará ya en tácita reconducción. Mientras que un contrato firmado a principios del 19, han pasado los 5 años, pero en cambio, si no se ha dicho nada, estamos en la prórroga tácita de 3, con lo cual afectaría este Real Decreto. Esas son las circunstancias más importantes que tenemos que tener en cuenta. Claro, a partir de ahí, en esos últimos días, porque el decreto tiene muy poco tiempo, empieza a discutirse si lo importante para la aplicación del decreto va a ser la fecha en que el arrendatario pida la prórroga o el momento en el que tenga que renovarse o prorrogarse el contrato. Y eso es así porque, basta leer la prensa, ya se nos ha dicho que probablemente este Real Decreto Ley no sea convalidado en el Congreso. Hoy en día la suma de los diputados de los grupos parlamentarios que han dicho que van a votar no es mayor que las que han dicho que van a votar sí. Por lo tanto, si el Real Decreto Ley no se convalida, se iniciará un periodo de enorme polémica. Porque es claro que, por ejemplo, si se vota el 30 de abril, 31 de mayo, en mayo no, que es fiesta,
el 2-3 de mayo, que votase en el Congreso la convalidación y no se convalidara, es claro que todos aquellos contratos que terminan a lo largo de esa fecha, vamos a poner 21 de marzo hasta el 2 de mayo o 3 de mayo, todos esos contratos que terminan en ese periodo, si el arrendatario ha pedido prorrogar 2 años, se prorroga. Sobre eso no hay la más mínima duda. Pero ya empieza a existir dudas. ¿Y qué ocurre si mi contrato, dice el arrendatario, termina el 8 de septiembre del 27? Largo me lo fiáis. Bueno, pues ya está por ahí saliendo opiniones diciendo que como el Real Decreto está en vigor hoy, si hoy dices que el 8 de septiembre del 27 se prorrogue 2 años, eso será así. Yo me voy a mojar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber opiniones distintas cuando llegue el momento en los distintos juzgados y en las distintas audiencias provinciales, y no va a llegar el tema al Supremo, y si llega será mucho después, con lo cual vamos a tener resoluciones para todos los colores. Pero vamos a tener ya un motivo para que el arrendatario que hoy pide la renovación de un contrato que termina el año 27, cuando el propietario diga que no, que ha terminado y que no se convalidó en mayo del 26 el Real Decreto y por lo tanto el contrato termina y dentro de los 4 meses correspondientes, si es que estamos dentro de los 5 o 7, le diga que se vaya, que no renueva el contrato, esgrimirá su comunicación hecha hoy y existirá el conflicto. Y desde luego es cada vez más, en estos ayer, hoy, van apareciendo opiniones o alguna que opina de esta forma. Yo creo que esa no es la interpretación adecuada, lo digo desde mi punto de vista, porque se olvida lo que es un Real Decreto Ley y se olvida que se estaría prorrogando un contrato cuya eficacia termina cuando el Real Decreto Ley ya no está en vigor porque no se ha convalidado. Pero solamente quiero deciros que el conflicto está ahí. Mi opinión puede ser una más entre 20.000 que han podido opinar, pero ese conflicto existe y se va a producir en el futuro. Por lo tanto, eso es lo que tenemos respecto a la prórroga de los contratos y a lo que afecta a los contratos. Y luego la segunda parte del Real Decreto Ley habla de la incremento de renta. El incremento de renta cuando en los contratos, que igualmente dice el Real Decreto Ley, tengan la vigencia que establece. Estamos hablando del artículo 2, que la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la ley de arrendamientos urbanos, y está hablando de dentro del periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto Ley y el 31 de diciembre. Pues bien, ¿qué ocurre en esos contratos que hay que actualizar la renta desde el 21 de marzo del 26 al 31 de marzo del 27? Pues que en esos contratos la actualización de renta se limita. Y ya digo, e insisto, no solamente a los contratos de personas vulnerables o de una vivienda, digamos que habitual, modesta o normal, sino incluso aquellas viviendas que están pagando 2.500 euros en la Gran Vía de Valencia, en la calle Colón o frente al puerto de Alicante. A partir de ahí, claro, esta es una medida de sujeción de contrato de rentas, pero no solamente a un tipo determinado de arrendamientos. Segunda cuestión, diferencia cuando se es gran tenedor que cuando no se es gran tenedor. Cuando se es gran tenedor, ocurre siempre, el propietario y el arrendatario puede negociar una nueva renta cuando termine. Pero, dice, esa renta no puede superar el 2%. En la ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esa misma limitación. Claro, porque lo que dice previamente es que el incremento de la renta sea el que resulte de un nuevo pacto entre las partes sin que la variación anual de la renta pueda exceder del 2%. Cuando se es gran tenedor,
se podrá pactar dentro de ese periodo indicado una nueva renta. Pero nunca más del 2%. Hay una limitación. La diferencia con el propietario arrendador, que no es gran tenedor, es que las partes podrán pactar una nueva renta, pero si no hay acuerdo, la limitación también será el 2%. Pero en cambio, se permite un acuerdo superior al 2%. Por lo tanto, en un caso hay un límite del 2% y se puede pactar menos, en el otro se puede pactar lo que se quiera, pero solo si no hay acuerdo es el 2%. Hemos de decir que en este aspecto esta nueva normativa afecta a todo tipo de contratos, sea cual sea el incremento de renta que estaría vigente. Es decir, aquellos contratos que se incrementa la renta según IPC, afecta. Pero también afecta a los contratos que se incrementa la renta según el índice de viviendas de alquiler, que desde la existencia de la ley de vivienda del año 83 existe, aunque se implementó un poco después. Pues bien, también en esos casos afecta este límite del 2%, aunque ese índice sabemos que es inferior al IPC. Pues bueno, no se ha querido llevar todo a ese índice, sino que se ha llegado al límite del 2%. Y aquí en concreto, claro, se da otra circunstancia. Como aquí no hay ninguna comunicación, sino como se sujeta, aquí no hay discusión ninguna, a la fecha en la que se hace la renovación de la renta, todos aquellos contratos de arrendamiento que te tengan que renovar, es decir, no renovar el contrato, incrementar la renta, modificar la renta estando el arrendamiento vigente, es decir, aplicar una nueva renta desde el 21 de marzo del 26 al 31 de diciembre del 27, 1 de abril, 4 de abril, 8 de abril, 20 de abril, a todos esos contratos les de aplicación este presunto, diferenciando si se es o no grantor. Claro, si no se convalida en el Congreso y no se convalida el día 3 de mayo, pues a partir de ese momento los contratos que a partir del día siguiente tengan que producirse los mismos una renovación de la renta, ya no estará vigente, ya no se habrá convalidado. Por lo tanto, esa renovación de renta se aplicará en atención a lo que dice el contrato, por ejemplo, el IPC o el incremento de renta, el nuevo índice de renta que se publica por el INE. Estas son las cuestiones fundamentales. A partir de ahí, una cuestión, porque se pregunta, bueno, ¿y si yo tengo que renovar el contrato el 1 de abril? Yo, propietario, no hago la elevación de renta, me espero a que no se convalide y entonces hago ya la renovación de renta con el IPC, si es así. No. Afecta esta es una afección de límite de renta en atención a la fecha en que debería renovarse. Si el contrato termina el 1 de abril, afecta el máximo del 2%, aunque el propietario comunique la nueva renta y se trague un mes o dos de elevación en mayo o en junio, porque la fecha de cambio de renta, la fecha del contrato, era ese 1 de abril. No se puede hacer, para la expresión, esa espera a ver qué es lo que ocurre. Y fundamentalmente en estas circunstancias, siempre lo mismo. Mirad bien el contrato de vuestros clientes y asesorarles de todas las posibilidades que puede ocurrir. Porque claro, en relación, y termino con ello, a los conflictos de interpretación que puede tener este Real Decreto Ley y las consecuencias del mismo en la convalidación o no, tenemos la última cuestión, y es que los tribunales, por desgracia, no son rápidos, y cualquier conflicto dará lugar a muchos meses hasta que se resuelva definitivamente. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta esas circunstancias. Gracias a todos.